lo explicás. Si querés, sí. Así que capaz que lo que podemos hacer es eso, es empezar el teórico y a charlar un poco de eso y después, bueno, eventualmente le vamos a responder, Tomás, a eso. O probablemente de algo que presente ya va a empezar a quedar más claro. Lo que sí, a ver, porque ahora no tengo otro monitor yo. Así, capaz que lo mejor es que presente toda la pantalla y por ahí no voy a ver el chat. Si cambio a la... Si altero entre las filminas y eso. Pero bueno, entonces... Uy. Así que si de última alguien escribe en el chat y me quieren avisar, fantástico. O pueden hablar también y está perfecto. Bueno, entonces, a ver, medio que repasando un poquito dónde me da la sensación que nos habíamos quedado antes, ayer, era que estábamos acá, clase 3, y empezando un poquito del principio habíamos visto, che, medio que, perdón, ahí está, medio que Haskell ya viene con determinados tipos, llamémosle nativos, ¿no? String, int, no sé, char, bool, lo que sea. Esos tipos nos alcanzan muchísimas veces para implementar correctamente los programas que queremos implementar, pero de alguna forma, la mayoría de las veces no se van a ajustar exactamente a la especificación de nuestro problema, digamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me digo que no se ajustan exactamente? Es esto, es, bueno, los enteros, y probablemente nos podemos poner de acuerdo en alguna representación que nos asocie un número a determinado día, ¿no? Y con eso poder como implementar lo que sea. Pero por supuesto se vuelve como más difícil de mantener, medio inentendible. Como veíamos antes, es bueno el 0. Bueno, el 0 difícilmente va a representar el martes, pero puede haber determinada ambigüedad. Si el 0, qué sé yo de hecho creo que en mi calendar tengo seteado que la semana empieza el domingo, por alguna razón, y no el lunes. Entonces este 0, si yo ahora estoy usando esto como la implementación como una librería o como algo que yo no implementé, hasta puede ser súper confuso. Entonces la cuestión es que una cosa que nos permitía Haskell, pero que es algo medio común en cualquier lenguaje de programación más o menos mainstream, es la posibilidad de definir tipos de datos, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, que queríamos definir el tipo día, ¿sí? Y la notación básicamente era lo que está entre data y el igual, es el nombre del tipo, que tenía que empezar con mayúscula, ¿sí? Entonces acá definíamos el tipo día y todo lo que seguía del otro lado del igual, o sea, a la derecha del igual, eran los constructores de este tipo, ¿sí? Entonces esto, también repasando esta idea para mí de que de alguna forma un tipo es como una bolsa que tiene valores adentro, lo que teníamos era, hasta acá definíamos la bolsa, de alguna manera, que se llamaba día, y adentro vamos a tener 7 elementos, que son básicamente estos constructores, representando cada uno de los días de la semana. Y entonces acá lo ajustado queda perfecto, de alguna manera, porque lunes, este constructor lunes va a ser totalmente distinto al martes, y ya no va a haber ambigüedad de alguna manera. Bien, entonces, medio que charlamos sobre eso, después definimos algún que otro tipo más, pero todos estos tipos, de alguna forma, tenían la característica de que sus constructores, sus valores, eran inmediatamente valores del tipo, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, sí, déjenme cargar esto. Me refiero a que si le pedimos el tipo a, qué sé yo, trabajar, inmediatamente el tipo de este constructor, o de este valor, llamémosle ahora, es de tipo tarea, ¿sí? Y lo mismo pasa para, no sé, joda, descansar y trabajar poco, ¿sí? De hecho, lo mismo pasa para lunes, ¿sí? Que este constructor nos construye directamente un valor de tipo día. Bien, después,
También habíamos definido esto y hasta acá estábamos bien. Y una cosa que habíamos empezado a ver, y que es lo que quisiera retomar ahora, es esto de que hay tipos, ¿sí?, que no les ocurre esto. No les ocurre que de la definición propia del tipo, como por ejemplo acá puede ser bemol, ¿no? Si tenemos el tipo bemol, este va del tipo alteración, sin dar más vueltas, digamos. Distinto es, y ahora quiero enganchar con esto, si nosotros acá pedimos el tipo de nota, ¿sí?, entonces recibimos algo, o obtenemos algo que es un poquito distinto a lo que nos venía pasando. Entonces, a ver, estamos ahí. Una cosa que pasa acá, que creo que arranca con esto, es que tenemos como esto que son como tipos algebraicos con parámetros, ¿sí? Entonces, a ver, creo que acá, ¿cómo cambio esto? Ahí está. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que pone acá es este, el de tipo figura, ¿sí? ¿Cuál es la...? Voy a copiar eso ahí. A ver, ahí, tiki. Uy. Hace 4. Bien. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que nosotros queremos como definir, ¿no?, el tipo figura, ¿sí? Y además decimos que una figura, ¿no?, puede ser un círculo, ¿no?, o un rectángulo. Cómo me costó. O un rectángulo. Entonces, déjenme comentar esto de momento. Entonces tenemos esta definición, ¿no? Hasta acá. Todo fantástico. Ahora, ¿de qué me sirve solo de momento el tipo figura? Bueno, para diferenciar si la figura en cuestión es un círculo o un rectángulo, ¿no? Y nada más. Pero ahora la cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero diferenciar distintos tamaños de rectángulo, ¿no? O distintos tamaños de círculo? La pregunta es, ¿cómo yo puedo llegar a hacer eso simplemente con constructores? Es como que va a estar como muy difícil, ¿sí? No sé si me explico, como por ejemplo, bueno, quizá un paso intermedio podría ser lo siguiente, no sé. Es como que tenés círculo chico, qué sé yo, círculo mediano, círculo grande, qué sé yo. Pero incluso esto, ¿qué relación hay entre, una relación de dimensiones, digo, ¿no? ¿Qué relación hay de dimensión entre círculo mediano y círculo grande? Puede ser que no esté nada claro y que no nos sirva. De hecho, si nosotros lo que queríamos era, como evidentemente vamos hacia ahí, implementar una función que, dado una figura, nos calcule, ¿cómo es?, la superficie, ¿no? Claramente, la especificación de este tipo, ¿no? Es decir, los valores que tiene este tipo adentro, los valores que tiene este tipo adentro, como círculo chico, mediano, grande y rectángulo, y veo que no podemos hacer nada, porque ¿cuál es, les pregunto a ustedes, como, cuál es la superficie de círculo chico? Y difícil saber, salvo que hardcodeemos algo, va a estar como difícil, ¿sí? Entonces, acá quizá hago una pausa y me gustaría como preguntar si se ve de alguna manera que hay una limitación en simplemente definir los constructores para que sean miembros directos de alguna forma de figura. Eso es como estamos. De hecho, a ver, déjenme si vuelvo acá. Ahí creo que les puedo. Bien, estamos acá. Es decir, yo lo que quiero que por ahí se empiecen a tener una intuición
es de que los tipos, la definición de un tipo, en este caso figura, o día, o tarea, uno las usa para cargar información, ¿sí? ¿A qué me refiero con cargar información? Me refiero a que, che, yo quiero definir figura y definiendo o implementando que una figura puede ser círculo o rectángulo, es como que codifiqué determinada información ahí, ¿sí? Es decir, cuando digo codifiqué es, ahora, cuando estoy programando, voy a poder hablar de círculo o de rectángulo, ¿sí? Y eso es lo que es, ahí, de alguna forma, guardo la información o codifico la información que a mí me interesa. Por ejemplo, acá no hice una diferencia de si el rectángulo era o no un cuadrado, ¿sí? Que de hecho yo quisiera agregar cuadrado, parecía ser que acá, inevitablemente, tengo que agregar otro constructor. Pero ¿qué pasa? Agregando solo esto, pensándolo en términos de la información que guarda, ¿no? De la información que codifica este tipo, es como que me quedo corto, no me alcanza si quiero expresar o implementar programas más interesantes, ¿sí? Digo, un ejemplo, para quizá como que quede claro a qué me refiero con esto de que lo que queremos guardar cuando implementamos un tipo de dato es determinada información que a nosotros nos es conveniente, ¿sí? Entonces, si el tipo día, yo lo hubiésemos especificado como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Fíjense que ese tipo de día es totalmente válido, pero ahora lo que nos pasa es que nos falta determinada información para poder hablar con el tipo día acerca del sábado y el domingo, ¿sí? Entonces acá podría llegar a pasar lo mismo. Figuras hay un montón. Si yo solo escribo o implemento círculo, rectángulo y cuadrado, yo solo voy a poder hablar de esas, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? La siguiente pregunta es, che, ¿cómo hago si yo quisiera hablar de cualquier rectángulo? O sea, un rectángulo que tenga cualquier dimensión, ¿sí? Y entonces para eso es que lo que podemos hacer es al constructor agregarle determinada información, ¿sí? Es decir, ahora es que rectángulo no es directamente algo de tipo figura, ¿sí? Sino que decimos, che, no, pará. Yo quiero que rectángulo además tenga estos 4 floats adentro, ¿sí? Cuando digo estos 4 floats adentro, me refiero a que, che, ahora cuando nos referimos a un rectángulo, no es que va a venir el rectángulo solo, como sin ningún tipo de información más. Sino que ahora lo que debería pasar que tiene es que tiene 2 pares, o sea, este es un par, este es otro par, de floats, que son como las dimensiones, entiendo yo, sí, supongo que es las posiciones en un plano, digamos. Entonces, con eso ahora, fíjense que lo que antes era simplemente un rectángulo, que no podíamos saber más nada, ahora de golpe podemos calcularle un montón de cosas para algo, para una figura que tiene el patrón, llamémosle, rectángulo. ¿Bien? Quizá una pregunta que yo tengo acá es, no sé si se dan cuenta, aunque estaría bueno empezar a masticar, ¿no? Que, de nuevo, cuando uno define un tipo de datos, lo que uno quiere es agregarle determinada información al tipo, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿se dan cuenta que entre esta definición, que solo habla de rectángulo y que no podemos saber más nada, esta definición ahora nos permite definir o implementar rectángulos más interesantes o distintos rectángulos y por lo tanto construir mejores programas sobre eso? Te leo, Tomás, decís, Ale, lo voy a leer así, Ale, pero ¿por qué a círculo float float? Bueno, vos decís, ¿por qué el del círculo es este? ¿Sí? ¿Lo copié bien? Entiendo que igual el del círculo, claro. Oh.
Como esto no te lo- porque con esto nos alcanza, porque supongo que es la posición donde está el círculo y el radio y el, no sé, algo. El radio Sí, el y el centro diámetro. y el radio. Claro. O sea, las Claro. coordenadas del centro y La coordenada en el centro. el radio. Sí, ¿dónde está? Lo dije al revés. Es como, ¿dónde está? Sería, y esto el radio. Claro. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, entonces es como que pregunto, ¿se ve esta idea de que... Porque, a ver, mi sensación es la siguiente. Pareciera ser que este tipo que definimos acá podría hasta parecer como caprichoso de por qué estamos agregando esta información acá. Entonces, lo que para mí es interesante empezar a notar de a poco es darse cuenta de que, che, la definición de los tipos está todo bien, como la habíamos visto hasta este momento, pero no es suficiente con eso. Y te leo, Yara. Sí, ahí vamos a eso. Ahí vamos a eso, Yara. Bien. Claro, tal cual. Entonces, acá viene acá donde se empieza como a poner interesante por ahí la cosa. Y es, déjeme acomodar eso ahí. Ahora, como habíamos visto antes, y les puedo preguntar a ustedes, ¿qué tipo tiene círculo? Si yo le doy enter ahora. Y acá es el embole que no lo puedo leer, pero creo que si corro esto acá. ¿Qué tipo tiene? Si yo le doy enter ahí, ¿qué me va a decir el intérprete de Haskell? Ajá, Daniela dice figura. Escucho más opiniones. Bueno, creo que ya junté un montón. Entonces, le doy ahora y me da este tipo, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Bueno, Tomás, sí, te veo preocupado. Tal cual, Daniela, fantástico que tengas esa noción, porque hay algo ahí. Toma Fíjense lo sus siguiente. argumentos, ¿no? ¿Cómo, Milton? Perdón. Que toma los argumentos de los constructores. Claro, tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros, déjenme hacer esto, a ver. Y una figura. Esto no es una figura, pero solo para el ejemplo, pongámosle punto, que es un puntito, ¿no? Entonces, si yo ahora le pido la de punto, uy, me molesta no poder ver el chat. Mientras, bueno, ahí está. Si yo pido el tipo de punto tiene tipo figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque punto solo carga ya toda la información para hacer una figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que tiene que cargar, o lo único que hay que especificar es su constructor, ¿sí? Que en este caso sería el constructor punto. Con círculo y con rectángulo pasa algo un poquito distinto, porque es círculo por sí solo, es decir, si yo escribiera círculo, ¿no? Así como de pecho, ustedes me podrían preguntar, pero pará, porque vos me dijiste que círculo, yo te tenía que decir cuál era como el punto en el espacio y el radio. Y recién ahí, eso va a ser una figura, ¿sí? Por eso cuando le preguntás el tipo, y a ver, ahora vengo acá para poder ver el chat, por eso cuando le preguntás el tipo a círculo, lo que te dice es, como si fuese una especie de función que te va a construir algo de tipo figura al final del día, ¿no? Te dice, che, pero pará,
vos hasta que no me digas dónde está ubicado ese círculo y su radio, yo no te puedo decir que eso es una figura, porque la especificación del tipo te dice eso. ¿Sí? Digo, claro, Tomás, por ahí no es cumplir con determinada cosa, entiendo que yo lo estoy por ahí poniendo en esos términos, no es tan correcto, sino que en realidad es, che, como dijimos, porque recuerden, como estamos definiendo nuestro propio tipo, que es algo que nosotros imponemos, ¿sí? Digo, para que quede claro, si nosotros empezamos con esta definición de figura, donde con escribir círculo nos alcanza para hablar de los círculos, y entonces recompilo, ¿no? Y ahora le pido el tipo a círculo. Círculo tiene ahora un tipo figura, ¿sí? Porque en la especificación nosotros dijimos, che, solo con que yo te escriba círculo, no te preocupes, yo voy a entender qué círculo es, ¿sí? Si ya le empezamos a agregar más información, como por ejemplo, agreguémosle solo el radio, digamos. Le ponemos float, ¿no? O sea, ahora un círculo, como nosotros queremos que no solo tenga información de qué figura es, que lo hacemos con el nombre del constructor, sino que queremos agregarle un poquito más de información y decir, ah, bueno, cuando yo abro el círculo, también voy a saber el radio, ¿no? Entonces ahora, compilo de nuevo, y si le pido el tipo, me va a decir, perdón, no había guardado, ahora sí, compilo de nuevo, y le pido el tipo a círculo, me dicen, che, para que este círculo sea una figura, vos primero me tenés que pasar, ¿no? Acá viene esta cosa medio funcional quizá. Primero me tenés que pasar cuál es el radio, ¿sí? Porque vos en la especificación de tu tipo, en la implementación que recién dimos, vos me exigiste eso, ¿sí? Es como que esto es en el diálogo con el intérprete, digamos, o con la implementación. Entonces, fíjense que ahora nosotros podemos tener lo siguiente, podemos tener un círculo que tenga, qué sé yo, radio 5 y otro que tenga radio 10. Estos dos, este y este, son distintos círculos ahora. Pero sin embargo, los dos tienen tipo figura, que es medio lo que queríamos. Es decir, fíjense que si nos quedamos con esta implementación de acá, cada vez que escribamos círculo ya era una figura. Y no había chance de decirle, che, no, pero vos sos un círculo que tenés radio 5, o vos sos un círculo que tenés radio 10. ¿Sí? Acá hago una pausa y escucho preguntas. A ver, Nico, para dibujar un círculo. Sí, la parte esa de dibujarlo igual la podemos ver después. De momento, para mí es todo acerca de la información que querramos guardar. Sí. Estamos como en esa parte. Uno define un tipo de dato con la idea de guardar o codificar determinada información. ¿Sí? Así que pregunto de nuevo, que acá hay un momento para ponerse a meditar, ¿sí? Que de nuevo, en realidad, es algo para ir como masticando de a poco, ¿no? No todas las fichas tienen que caer inmediatamente. Eso no existe. Pero esta definición de círculo nos deja especificar círculo o implementar círculo y nada más. Esta otra que toma un float ya nos deja tener distintos tipos de círculos, ¿sí? ¿No? Y, por supuesto, si vamos a la versión que propone ¿cómo es? La versión que está como en la filmina, entonces, compilo de nuevo, el constructor de círculo te va a decir, che, bueno, para que yo sea una figura, vos me vas a tener que pasar dos cosas, ¿sí? Así que, ¿cómo puedo completar esto? Para que sea un círculo, efectivamente. Una figura, digo. Bueno, un círculo de alguna manera también. Es un círculo especificado en esta implementación que estamos dando.
Claro, tal cual. Como dicen Tomás y Tadeo, podemos ir incluso de a poco y decir, bueno, a ver, yo tengo que pasarle una posición, 2 y 4. Esto va a tener tipo. Como círculo, el primer argumento tiene que tomar un par. Nosotros le estamos pasando un par. Además, el par tiene que ser, en cada componente tiene que tener floats. Le estamos pasando 2 y 4. Acá, paréntesis, acuérdense que los números en Haskell están como súper sobrecargados. Entonces uno cuando escribe 2 puede estar hablando de 2 de tipo float, 2 de tipo int, 2 de tipo double, lo que sea. Así que esto está bien tipado. Y ahora lo que me dice es, che, si vos le pedís el tipo a esto, el resultado es que tenés ahora una función, más o menos, lo podemos pensar así, que toma un float y recién ahí, cuando le pasemos otro float, nos va a devolver algo de tipo figura. Entonces, bien como decían ahí Tadeo y Tomás, y ahora, no sé, pasamos 5 o 6. Esto tiene tipo figura. ¿Sí? Entonces, aprovecho, ahí. ¿Qué tipo tiene rectángulo? Bueno, momentáneamente no puedo leer el chat. A ver. ¿Qué tipo tiene rectángulo? Bueno, a ver, capaz que puede ser así, así. Ah, esta me gustó, ¿eh? No, más o menos igual. Bien, 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 bien. Sí, estoy de acuerdo con... ¿Hay 2 Tomás Joaquín? Eso recién me doy cuenta. Sí, igual va que se entendía Tomás Joaquín Cáceres. Sí, se entendió que con las F era float. Y tal cual. Esto tiene tipo como la explicación que nosotros... hay un montón de Tomases. Como la especificación que nosotros acabamos de dar, era de nuevo, rectángulo por sí solo no es una figura. Lo que vos me tenés que pasar es, supongamos, un punto en el plano, que va a ser el primer argumento, ¿sí? Y después las dimensiones, de alguna manera, de cada punto. O hasta dónde va, o otro punto en el plano. ¿Ok? Pregunta, si yo quisiera que cuando le doy 2 puntos T, lo que me aparezca sea esto. Uf. Float. ¿Cómo podría especificar mi constructor rectángulo para tener este tipo? Que ahora les estoy haciendo la pregunta medio al revés, quizá. Tenemos que cambiar, estoy de acuerdo ahí con Tomás C. Te diré Tomás C. No, perdón, sí, no sé cómo quieren que les diga. Si no, hay un Tomás C, un Tomás M. Eso que escribió Lucas está bueno, ¿eh? Es decir, que si la queremos cambiar a eso, lo que deberíamos hacer es tener esto. Tal cual. De hecho, si recompilamos y preguntamos ahora lo de rectángulo, efectivamente nos dice, che, ahora rectángulo toma 4 cosas, no 2. ¿Sí? Por supuesto, a nivel de información, podemos convenir de que las 2 implementaciones tienen la misma información, porque en esta versión queríamos que rectángulo tenga 4 floats, y los tiene, y en esta versión queríamos que rectángulo tenga 4 floats, y los tiene. ¿Sí?
Por supuesto que como estamos hablando de puntos en el espacio, muchas veces es mejor como agregarle, siempre recuerden que cuando definimos tipo de dato, la idea es poder remover un poco de ambigüedad sobre qué significa cada cosa. Entonces, al agruparlos en tupla nos queda más claro, capaz que es un punto en el plano. Que de esta forma es, qué sé yo, de esta forma podría ser alguna otra cosa, no sé. Tal cual, tal cual. Sí. Tal cual Tomás C. Sí, sí, sí. Bien, entonces, hago otra pausa acá de nuevo y es... déjeme... no, acá. Entonces, lo que de alguna forma recién nos dimos cuenta es, hasta este punto, está fantástico, podemos definir nuestros propios constructores y eso es genial. Definir nuestros propios constructores sin agregarle ninguna cosa más, lo que nos genera que podemos expresar determinada información, ¿no? En Haskell, cuando digo expresar es, che, yo quería hablar de las figuras en el programa que estoy implementando en Haskell, entonces me creo este tipo. Si solo usamos los constructores sin ningún argumento, entonces lo que termina pasando es que quizá se nos queda poco todo lo que podemos decir sobre, por ejemplo, las figuras. Entonces, lo que podemos hacer es agregar más información a esos constructores, ¿sí? Por supuesto, cada vez que agregamos cosas a los constructores, cuando digo agregamos cosas es, por ejemplo, esto, haber puesto 4 floats acá, para mí es agregar algo al constructor, digámosle. Cada vez que hacemos eso, por un lado nos deja escribir ahora diferentes rectángulos, para este caso, que tengo acá marcado, pero como contraparte, ahora construir un rectángulo es un poco más difícil, porque vos ahora me tenés que pasar estos 4 flows para que yo sepa cuál es el rectángulo que vos querés, ¿sí? Entonces hay como una tensión ahí entre, che, quiero agregar un montón más de información para poder decir más un montón de cosas, y por el otro lado es, vos querías agregar más información, bueno, todo bien, pero cuando te quieras construir ahora un elemento o una figura, vas a tener que agregar toda esa información que te gustaría tener, básicamente, ¿sí? Es como que esa información no va a aparecer mágicamente. Entonces, como esa información no aparece mágicamente, es que cuando le pedimos el tipo al constructor, el constructor dice, che, bueno, yo para construirte esto de tipo figura, y bueno, macho, me va a tener que pasar esa información, si no yo no puedo saber. Bien. Así que, bueno. Tal cual, Milton. Por supuesto que uno puede ir más allá, y como bien vos decís es, esto que yo decía recién de alguna forma mejorar, que se entienda más este tipo. Como vos decís, uno podría implementar otros tipos de datos que de alguna forma te abstraigan o nos permita leer mejor esto, digamos. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, a ver, ahora entonces podemos probablemente continuar. Bueno, entonces definimos esto, fantástico. Y lo siguiente interesante es esto. Vamos acá. Y a ver, déjenme otra vez. Ahí está. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, tal cual, Esteban, tal cual. Me parece que están ahí agarrando la onda, diría. Que es, che, la misma razón por la que en lugar de usar 0, habíamos pasado a usar lunes, ¿no? Acá podríamos tener algo parecido, que es como, bueno, usar algún sinónimo de tipo, como ustedes dicen, ahí que era como lado 1, no sé. Entonces, si yo hago esto y escribo lado 1 acá, y ahora me queda claro qué eran esas primeras coordenadas que rectángulo necesitaba. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, antes de entrar en eso, que es ya también una cuestión ahí de diseño,
continuamos con lo siguiente, que es, yo ahora tengo, bien, entonces, compilar, a ver, quiero ver si puedo, ahí, sí. Bueno, más o menos, bien. ¿Vos decís las filminas, Nico? ¿De dónde está ese PDF? Sí, eso que mostró recién donde muestra los casos. Con los Creo que son las filminas que están en el Moodle, ¿eh? A ver, ahí va. Mm. Perdón que no las comparto, pero ahora que justo organicé la pantalla así, es como que no quiero tocar nada. No sé si se ve bien o no, igual puedo ir cambiando. Cualquier cosa me dicen. Igual me doy cuenta que es como que esto se va a romper, porque si hago así, así, yo quisiera esto. Bah, no sé. Bueno, voy a ir probando. Bueno, entonces, estamos acá. Esto compila. Genial. Entonces me vengo acá y pregunto. Tengo que calcular el área, ¿no? Sí, Esteban, sí. Pasa que estoy en otro lado que no tengo mi monitor. No tengo un monitor para enchufar, pero con ese monitor iría como piña. Pero esta casa no tiene monitor. Bueno, entonces, queremos implementar esta función, ¿no? Que nos calcula el área. Bien. Entonces, voy a arrancar diciendo, che, bueno, introduzco una función f. Solo de escribir f acá, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tipo tiene f? Creo que esa capaz que se la iban a ver venir. Y la otra es, ¿nos alcanza solo con poner f ahí, ese patrón? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos, creo, hablado de que cuando uno pone una variable, es como este patrón genérico, digamos, ¿no? Que cualquier cosa machea con eso. Entonces me pregunto, ¿alcanza solo con escribir f acá para determinar cuál es el área de esa figura? Y acá los leo y los escucho. Las leo y los escucho. Vale, sí, eso. Ajá, Ignacio dice que sí. Quizá puede ser verdad lo que ustedes están diciendo, pero bueno, es verdad, yo mismo me metí quizá en este quilombo. Es verdad que figura tiene todo lo necesario. Mi pregunta quizá iba por el lado de, solo con saber que el F es cualquier figura, ¿me alcanza para saber qué devolver acá? Lo que dice Nico está bueno, eso es verdad. Digo, para los y las que respondieron sí, ¿cómo es? Eso que dice Iván está bueno. Yo creo que me gustaría ir por el de usar distintas ecuaciones, pero ese es lo que dice Iván, está perfecto. Claro, eso que vos decís, Rodrigo, está genial. O sea, nosotros deberíamos, dependiendo de la figura que tengamos, ¿no? Vamos a tener distintas áreas. Entonces, qué patrones podemos escribir acá? Digo, hace un rato escribí yo el guión bajo. Ese es un patrón válido que, parecido a como vimos antes, en la clase pasada, ¿se acuerdan? Machea con cualquier cosa. Si ponemos F, también, eso machea con cualquier cosa. No sé no me acuerdo cuántos de ustedes ya estaban, pero esto del pattern matching, ¿no? Los patrones, era como el juego este de los rectángulos, los cuadrados, no sé si se acuerdan, pero que es un poco eso, digamos. Alguien compartió el video gracioso de que todo entra en un cuadrado, pero sacando de lado eso, tal cual. Tal cual, Rodrigo, lo que vos decías. Mi pregunta entonces es, yo quiero acá escribir el patrón para círculo y en otra ecuación quiero escribir el patrón para rectángulo. Y
solo porque no tiene sentido, vamos a deshacernos del... Oh, pero perdón, déjenme dejar el de punto. Y también quiero el de punto acá. Ahora, a ver, Nico, te leo un toque. Por lo que veo es... Sí, no habíamos llegado hasta acá. Se había puesto larga la cosa. Entonces, ¿cómo escribo cada uno de estos patrones? ¿Se entiende? Quizá una pregunta más antes. ¿A qué me refiero con esto del patrón? Quizá esa es una pregunta previa, que nos podemos poner de acuerdo. Los leo o los escucho, ¿eh? De nuevo. Bien, Tomás, sí. Bien. O sea, perdón, bajón, pero ahora ya vamos a llegar a eso. Vamos a retroceder un poquito. ¿Se acuerdan que teníamos el tipo... a ver. Déjenme... Aquí. Acá. Vamos a chorear el tipo día. Y además de chorear el tipo día, y vamos a chorear esto, por ejemplo. Pero acá. Y acá quiero poner string. Ahí vamos, ¿eh? Y déjenme comentar un poco esto. Entonces, primero vemos que esto compila. Muy bien. Bueno, entonces mi pregunta es, estamos definiendo, por ejemplo, la función tarea diaria, ¿no? Si yo pongo, qué sé yo, D, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Y acá le podemos poner, no sé, trabajar, qué sé yo. ¿Qué es? ¿Qué ocurre con esta definición? ¿Qué pasa si yo lo aplico a algún día cualquiera? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué tipo tiene D? Los escucho, ¿eh? O sea, yo ahora puedo compilar. ¿Qué pasa si yo hago tarea diaria de... Claro, como dice Lucas, yo hago tarea diaria de, qué sé yo, lunes, que va a ser trabajar. Si hago tarea diaria de domingo, lamentablemente, me va a decir trabajar. ¿Sí? ¿Por qué es que pasa esto? Esto, de nuevo, no es una cosa como totalmente arbitraria o como que no tiene ninguna explicación, sino es parecido a lo que dice Franco, que está muy bueno eso, que es, y que Lucas también había dicho por allá, es el D va a tener tipo día, ¿sí? Porque es el primer argumento de esta función, el primero y el único argumento de esta función. Y además, cada vez que nosotros escribimos una variable, lo que pasa es que D, o perdón, cuando ejecutamos esto con, por ejemplo, lunes, ¿sí? Lunes machea, digamos, o machea, no sé, está raro, machea con D. ¿Sí? ¿Por qué es que, qué sería este verbo acá rarísimo? El de machea. Lo que uno tiene que entender es que una variable, ¿sí? Siempre machea, es una especie de comodín, siempre machea con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lunes machea con D, entonces esta ecuación, ¿sí? Se corresponde también tal cual. Lo que va a pasar es que va a terminar ejecutando o devolviendo trabajar. ¿Bien? Distinto es el siguiente caso, que por ejemplo queremos agregar y decimos, che, bueno, los domingos, ¿no? Como es razonable, se descansa. Descansa. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Compilamos esto y yo ejecuto para domingo.
qué es lo que me debería dar. Ajá, Rodrigo dice descansar y a Pablo también. Claro, es importante el orden, eso es verdad. ¿Y qué me va a dar? Bueno, por supuesto que con domingo a descansar. ¿Y qué va a pasar si eh, hago la misma ejecución pero con lunes? Ahora. Claro, tal cual, va a trabajar. ¿Por qué? Porque el algoritmo con el que el intérprete, al menos en este, de nuevo, en el alcance de la materia, lo que hace es, che, vos me lo ejecutás, la ejecución que me la pasaste, vos me pasaste, el argumento era lunes, buenísimo, dice el intérprete. Entonces dice, bueno, a ver, lunes, agarra esta ecuación, que es la primera, ¿no? Siempre va como de arriba para abajo, y dice lunes, machea con domingo. La cuestión es que la respuesta a esto es no, y acá tampoco hay como mucho que, como para dar vuelta, es simplemente no machea porque son constructores distintos. Lunes y domingo son diferentes. De hecho, uno nunca va a querer como que dos, de alguna forma, constructores se pisen. Entonces dice, bueno, esta ecuación no la voy a ejecutar, porque no es esta. Y entonces pasa al caso de abajo. Pasa al caso de abajo y dice, lunes, machea con D, y como ya vimos, la variable D, o cualquier variable, o incluso el guión bajo también, machea con cualquier cosa. Es como un comodín. Entonces acá la respuesta es sí, y esto se ejecuta. Entonces, fíjense que una cosa, entonces, ¿qué ocurre? Es que, de acuerdo a cómo nosotros escribamos nuestros patrones, a esto me refiero con, esto es un patrón, domingo es un patrón bien fijo. D lo puedo empezar como un patrón que es bien flexible. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a cómo escribamos nuestros patrones en las distintas ecuaciones, ¿no? Siendo domingo acá un patrón y todo esto que está pintado una ecuación de nuestra función, en este caso tarea diaria, ¿sí? Es que vamos a definir de alguna forma qué hace la función, ¿sí? Y cómo lo hace. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Por ahí pregunto a vos, Tomás, que creo que te había perdido. Bien. Entonces, fíjense que ahora, la pregunta que yo me hacía acá era, che, ¿vieron cómo acá definimos determinados estos patrones? ¿No? Y que definimos dos ecuaciones con el patrón domingo y el patrón, la variable. ¿Cómo hacemos para hacer lo mismo ahora acá? Yo dije, che, quiero tener 3 ecuaciones, cada una en la cual en una tenga el patrón con el círculo, en la otra el patrón del rectángulo y en la otra el patrón del punto. ¿Cómo hago eso? De hecho, podemos ir de a poquito, ¿no? No hace falta ir tan apurados, digamos. Podemos empezar con cómo sería el patrón del círculo. Y de nuevo, ¿no? También, importante, ¿qué tipo tiene F acá? Ese me lo debe. Ajá. Bueno, sí, eso estoy de acuerdo. F tiene tipo figura. Figura, perfecto. Y lo que vos decís, Rodrigo, está piola. A ver, déjenme que los leo un poco. Sí, estoy de acuerdo con Pablo, tiene tipo figura. Eso está perfecto. Lo que vos decís, Rodrigo, está bueno, pero hay alguna cosita que va a haber que afinar. Ahora lo vemos. Y F, vos, Rosendo, decís, F toma el tipo de la figura. Claro, pero yo lo que digo es, nosotros ahora queremos escribir este patrón, ¿no? Y entonces,
Si solo ponemos F, va a haber que encontrar una forma después de dirimir, ¿sí? Si es un punto, un círculo, un rectángulo. Yo digo, ese de entender cuál es la figura, yo quiero hacerlo con ecuaciones. ¿Sí? Eso que dice Milton es importante, creo. ¿Se entiende bien? Entonces, ¿qué pasa si escribo esto? Yo puedo empezar a hacer preguntas. Así. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Qué tipo tiene círculo? Eso que dijo, claro. Bien, o sea, genial Rodrigo y genial Ignacio. Tan fantástico Ignacio encima que haya dicho como que faltan datos de alguna manera. ¿Por qué? Porque de nuevo, ¿se acuerdan que círculo tiene tipo, tiene este tipo círculo? Toma un par de cosas, después toma un float, o toma un par de float, toma un float y recién después devuelve una figura. Y fíjense que el patrón que nosotros queremos escribir acá tiene que tener tipo figura, ¿sí? Si no, escribir círculo así está tan mal como escribir 3. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nosotros esperamos que el patrón tenga tipo figura, porque es lo que estamos intentando decir acá, ¿sí? Pero 3 tiene tipo int, por ejemplo. Entonces, este tipo es tan distinto de figura, pongámosle, como este tipo, ¿sí? Además de eso, Tomás, no vamos a poder calcular el área, ¿sí? Pero incluso antes que pensar si vamos a poder calcular el área o no, es interesante notar que si uno escribe círculo o 3, como este patrón, ¿no? Lo que ocurre, antes que nada, es que no te van a dar los tipos. Vos lo que tenés que escribir en el patrón es un patrón de tipo figura, ¿sí? Que es lo que determinamos como que es el argumento que toma esta función, ¿sí? Cualquier otro tipo que escribamos ahí va a estar mal. ¿Bien? Entonces, una cosa importante que pasa, es como por ahí un error común que uno mete la pata a veces, es decir, bueno, claro, pasa que era círculo, ¿no? Y que toma, qué sé yo, dos cosas. Entonces yo me pregunto, solo de ver esta ecuación, ¿cuántos argumentos toma si tuviésemos esto así? ¿Cuántos argumentos tenemos en esta función? Ajá. Bueno, lo interesante acá es que lo podemos probar. Undefined. No. Constructor should have. ¿Cómo me cago esto, che? Bueno, pensé que iba a poder como coso, como hacerlo tipar lo mismo. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Acuérdense que cuando definimos una función, entre el nombre de la función, en este caso área, y el igual, cada palabra que nosotros, cada letra o palabra que nosotros pongamos separada con un espacio, son argumentos de la función, ¿sí? Entonces, si nosotros escribimos esto, pareciera ser que lo que estamos esperando no es no es algo de tipo figura, un solo argumento, sino que parece ser que tomara 3 cosas. Tomara algo que va de, como que el primero parecía ser que fuera como algo así, algo que va de ahí a ahí, después toma algo de, no sé, de algún tipo de, y después de algo de un tipo A, porque hay 3 cosas acá, ¿sí? Acá creo que fui demasiado rápido, pero lo importante a anotar es lo siguiente. Cuando estamos escribiendo un patrón de un constructor que toma argumentos, ¿sí? Es muy importante explicitar paréntesis, porque de otra manera esto no funciona. Es decir, nosotros al escribir paréntesis acá, lo que estamos diciendo es, esta función, este argumento, que se vendría a ser el primero acá, ¿sí? Tiene este tipo. Que si no ponemos paréntesis, es como confuso, porque de nuevo, ¿no?
es entre escribir esto. Y supónganse que esta función tomaba otra cosa más. Déjenme que acomode este tipo. Supónganse que yo escribo ahora un argumento, qué sé yo, f acá, ¿no? Fíjense que si yo no explicitara paréntesis, ¿cómo Haskell, cómo el intérprete va a saber si quisiera escribir esto? Porque acá sabemos que círculo toma dos cosas, ¿sí? Pero si no le pongo paréntesis, ¿cómo es? Círculo es círculo y ya está. Círculo toma el D y eso ya está. O toma el A y ya está. O el F. ¿Sí? Creo que entiendo, Rodrigo. Es una decisión de cómo se escribe el código Haskell, digamos. Si a eso te referís. Totalmente. Pero ojo, no es una decisión tampoco caprichosa, ¿no? Es realmente algo que de alguna forma uno tiene que reconciliar, digamos. ¿Sí? Entonces, para repasar, porque quizá hice un poco de quilombo, porque sí me parece que este es un error como muy común que uno suele cometer, o como que al menos yo he visto en general, ¿no? Que es lo que ocurre. Pueden pensar así, si quieren, cada vez que escriben un patrón, ¿no? Es como que dicen, che, yo acá quiero definir algún patrón. Uno empieza con el patrón genérico, digamos, ¿no? Por ejemplo, solo pone F, ¿sí? Y hasta acá estamos bien. Esto compila. ¿Bien? Lo siguiente que uno puede hacer, para no meter la pata, hasta que uno se empieza a acostumbrar, es decir, che, bueno, ese patrón, yo le puedo poner paréntesis, ¿sí? Y hasta acá no va a haber problema, ¿sí? Por supuesto, estos paréntesis están totalmente de más. ¿Por qué? Porque no había nada que agrupar acá. Este patrón ya era genérico, ¿sí? Lo siguiente que uno puede decir es, bueno, yo ahora quiero que este patrón, en lugar de ser el comodín y que sea súper genérico, ahora quiero que puntualizar en alguno de los constructores estos. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, será círculo, ¿sí? O, por ejemplo, será punto, que no tiene ningún argumento, punto, como constructor, y eso va a compilar perfecto. Una vez que uno compiló, se puede dar cuenta, bueno, claro, como punto no requiere ningún argumento, uno los podría borrar a los paréntesis. Uno puede, de alguna forma, completar la definición que tenga ganas y ya está. Entonces uno después puede repetir este proceso, decir, che, bueno, a ver, de nuevo, estoy escribiendo otro patrón acá, ¿no? Ahora va a ser círculo. Círculo por sí solo, si yo esto lo compilo, me va a tener un error diciendo, básicamente, che, el constructor círculo, ¿no? Debería tener dos argumentos, o sea, debería tener lo que ya habíamos notado antes, dos cosas más, ¿sí? Si no, nada, esto no funciona. Y entonces yo me pregunto, ¿qué cosas puedo poner a escribir acá? Porque toman como dos argumentos. Entonces, si uno va pasito a pasito, ¿sí? Está perfecto eso que escribiste, Tomás, pero incluso si uno va pasito a pasito, podemos decir, che, bueno, acá podría ir alguna información A y alguna información B. ¿Sí? Entonces, si yo compilo esto, funciona. ¿Sí? Y entonces yo ahora les pregunto, ¿no? Fíjense que hasta acá fue como que ya armamos este patrón, ¿sí? Y ahora podríamos empezar a intentar ver si podemos implementar la definición para este caso. Pero antes de eso, yo me pregunto, ¿qué tipo tiene A y qué tipo tiene B? Más o menos, Tomás, ¿eh? Yo creo que en general nunca va a compilar. Sería fantástico, Tomás M. Buenísimo. Y también Ignacio. Y acá es donde está bueno. Por eso yo digo que a mí me gusta este juego de los patrones, al menos hasta que uno lo interioriza totalmente, pensarlo como pasito a pasito. ¿Sí? Acuérdense que nosotros venimos de acá. Venimos de que
el patrón, venimos del patrón genérico, ¿no? Que es la F, y lo empezamos como a desgranar, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, a ver qué pasa si la F tiene forma de punto. Después dijimos, ¿qué pasa si en realidad la F tiene forma de círculo? Ah, bueno, si tiene forma de círculo, tiene que tomar dos cosas. Otra vez, como no sabemos el tipo de esas dos cosas, ¿no? Entonces escribimos A y B. Compila. Fantástico. El siguiente paso, ¿cuál es? Ah, bueno, por la definición del tipo, nosotros podemos saber, como bien ustedes dijeron, cuál es el tipo de cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es, yo puedo seguir refinando este patrón. ¿Sí? ¿Cómo lo refino más? ¿O a qué me refiero con refinar? Es, si el A tiene tipo por sobre todas las cosas antes que float, que es una tupla de floats, yo puedo escribir el patrón, ¿sí? A prima, no sé. Yo puedo escribir el patrón, ¿no? Que es la tupla. ¿Sí? Y ahora sí, cuando llegué acá, ahí puedo decidir y digo, claro, ahora sí ya tengo toda la información necesaria para dar la definición de esta función. ¿Sí? Entonces, undefined, déjenme seguir escribiendo eso. Pero fíjense que podemos hacer lo mismo con rectángulo. Decimos rectángulo, ¿no? Esto al priori va a ser cualquier patrón. Y esto funciona, ¿no? Después yo digo, la F esta va a ser el patrón rectángulo. Y el rectángulo toma dos cosas. O sea que puedo poner de nuevo AB. Y compila. Compila, perfecto. Después me puedo preguntar, ¿qué tipo tiene A? ¿Qué tipo tiene B? Y esta me la responden ustedes ahora. Tal cual. Supongo que, así por acelerar, vamos a estar de acuerdo que es un par de floats, o sea que es, acá A tiene este tipo y B tiene este tipo. Y de nuevo, como es un par, yo sé que existe un patrón para eso, lo puedo volver incluso a refinar a este patrón y escribir esto. ¿Sí? Y eso compila todo genial. Entonces, una cosa que recién hicimos es partiendo solo desde este patrón, digamos, o sea, desde una variable que todos los valores machean o se corresponden con eso, ¿no? Con la F, empezamos a laburar pasito a pasito hasta que nos creamos 3 ecuaciones con toda la información más o menos desgranada ya. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, mi pregunta es, veo que estaban escribiendo en el chat de una banda. ¿Cómo estamos hasta acá? Escucho preguntas. Que si no, vuelvo al mate. ¿Sí? Yo creo una cosa importante, sí, que me parecería que estaría bueno, qué cosa que uno de alguna forma absorba, es este tema de los paréntesis y la cantidad de argumentos de la función. Porque uno en general mete la pata ahí, digamos. ¿Sí? ¿Media hora? Bueno, sí, igual es verdad que podríamos hacer un recreo, yo igual estoy totalmente de acuerdo. Cubrimos 2 filminas encima. Bueno, igual esta filmina fue medio todo lo que charlamos. Después estaba esta idea de que, si nos estábamos refiriendo a un punto, podíamos generalizar ahí. Bien. Bueno, estoy de acuerdo con que yo tengo que ir a buscar agua para el mate, así que sí, vamos a cortar acá y retomamos dentro de un ratito.
Yo igual me quedo por acá seguro. O sea, ahora me voy 5 a buscar agua y después seguro estoy por acá. Y ahí después continuamos. Voy a cortar la grabación.